Has crecido creyendo en algo que nunca se dijo, repetido 1000 veces, pintado en las paredes de templos antiguos, susurrado en sermones que atravesaron generaciones, pero nunca de hecho pronunciado de la forma en que lo aprendiste. Hay una palabra que carga siglos de miedo, imágenes de fuego eterno, castigo sin fin, separación absoluta. Una palabra que fue moldeada, traducida, interpretada y reinterpretada hasta volverse irreconocible. Y tú, sin saberlo, cargaste ese peso, ese miedo, esa creencia de que había un abismo esperando por ti si fallabas, si te equivocabas, si no eras lo suficientemente digno. Pero ¿qué si te dijera que esto nunca se trató de castigo? Y si lo que has llamado infierno durante toda tu vida fuera, en realidad, una metáfora olvidada, una enseñanza distorsionada, una verdad espiritual que se perdió entre traducciones, culturas e intereses humanos. Respira hondo ahora, porque lo que estás a punto de descubrir no es una nueva creencia, es un recuerdo, algo que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser reconocido. Hace milenios, un hombre caminaba por los caminos polvorientos de Galilea. No construía templos, no erigía muros, no escribía dogmas en piedras. Hablaba en parábolas, contaba historias sencillas para personas sencillas, usaba imágenes que ellas conocían, semillas, panes, viñas, pastores, luz, y cuando hablaba sobre algo que fue traducido como infierno, no estaba describiendo un lugar físico de tortura eterna. Estaba apuntando hacia algo mucho más cercano, mucho más real, mucho más humano. Usaba una palabra, hiena, un valle real tangible que existía en las afueras de Jerusalén, un lugar donde la basura era quemada, donde el fuego nunca se apagaba porque siempre había más desperdicio siendo lanzado, donde el hedor subía continuamente, donde nada de valor permanecía. Era el lugar del descarte, de la destrucción, de lo que no servía más, y él usaba esta imagen no para asustar, sino para enseñar, para mostrar que el infierno no era una condenación futura impuesta por un Dios distante, era un estado interno, una elección, un camino que llevaba a la desintegración del alma, a la pérdida de lo sagrado, al desperdicio de la propia existencia. No se trataba de fuego literal, se trataba de vivir de una forma que quemaba la propia esencia. Desperdiciaba la luz interior, consumía la paz, destruía la conexión con lo divino, pero eso fue olvidado. A lo largo de los siglos, instituciones tomaron esta metáfora y la transformaron en doctrina, en control, en herramienta de poder. El infierno se convirtió en un lugar físico, una amenaza, un destino terrible para aquellos que no obedecieran. Y el miedo se instaló. Generaciones enteras crecieron creyendo que un Dios amoroso podría, al mismo tiempo, condenar a sus hijos a una eternidad de sufrimiento. No tenía sentido, pero era enseñado, repetido, aceptado, y tú, sin cuestionar, cargaste ese peso. Creíste que había algo malo contigo, que necesitabas salvarte de una condenación que en realidad nunca existió de la forma en que te contaron. Respira nuevamente, siente el aire entrando, siente el aire saliendo, porque ahora estás comenzando a recordar, no a creer, no a aceptar, sino a recordar, como si algo dentro de ti siempre lo supiera, pero hubiera sido silenciado, sofocado, olvidado. Cuando él hablaba sobre el fuego, no estaba hablando de llamas literales, estaba hablando de purificación, de transformación, de quemar aquello que no sirve, aquello que nos aleja de la verdad, de la luz, de la unidad. Él decía, si tu ojo te hace tropezar, arráncalo, si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor entrar en la vida sin estas cosas que ser lanzado al Jena. Leíste esto y sentiste miedo, pero él no estaba pidiendo mutilación, estaba usando hipérbole. Exageración proposital para destacar la importancia de remover de tu vida todo aquello que te impide ver, de tocar, de vivir plenamente, el ojo que no ve la verdad, la mano que no actúa con amor, el camino que te lleva lejos de ti mismo. Eso era el infierno, no un lugar, un estado,
una forma de existir donde estás desconectado de la fuente, de lo sagrado, de quién realmente eres. Y el fuego era la consecuencia natural de esa desconexión, no un castigo impuesto, sino un resultado inevitable. Cuando vives contra tu propia naturaleza divina, cuando eliges el ego en vez del alma, cuando acumulas en vez de donar, cuando juzgas en vez de amar, cuando te separas en vez de unirte, tú creas tu propio tormento. Te quemas por dentro, no porque alguien te condenó, sino porque elegiste vivir de una forma que consume, destruye, vacía. Ahora, respira más despacio. Cierra los ojos por un momento. Imagina un valle, un lugar donde todo lo que no sirve es llevado, todo lo que se pudre, todo lo que ya no tiene vida, y ve que tú, a lo largo de tu vida cargaste tantas cosas hasta ese valle, creencias que no eran tuyas, miedos que fueron plantados, juicios que absorbiste, expectativas que te aplastaron, y todo esto fue quemado, no para castigarte, sino para liberarte, porque aquello que quema no eres tú, es lo que creíste ser, es la máscara, la armadura, la identidad falsa construida a lo largo de los años, y cuando ella quema, ¿qué resta? Tú, la esencia pura, la luz que siempre estuvo ahí, intocada, inquebrantable, eterna. Él sabía eso, él veía eso en cada persona que encontraba. Él no veía pecadores condenados, él veía almas que habían olvidado quiénes eran, almas cubiertas por capas de dolor, miedo, culpa, y él no venía para condenarlas, él venía para recordarles, el reino de los cielos está dentro de vosotros. No allá afuera, no después de la muerte, no en algún lugar distante, aquí, ahora, dentro. Y si el cielo está dentro, ¿dónde está el infierno? También dentro, no como un lugar, sino como una experiencia, una forma de vivir donde estás separado de ti mismo, donde miras hacia afuera buscando lo que solo puede ser encontrado dentro, donde juzgas, comparas, acumulas, controlas, temes, y en esa separación, quemas, sufres, no porque fuiste condenado, sino porque te alejaste de la verdad, de la paz, de la unidad. Y ahora, siente tu cuerpo, siente dónde cargas tensión, dónde guardas miedo, dónde guardas culpa, respira hacia esos lugares, envía luz hacia esos lugares, porque el infierno que cargaste no es un destino futuro, es un peso presente, es la creencia de que no eres digno, de que necesitas probarte, de que hay algo fundamentalmente mal contigo, y eso quema, consume, destruye. Pero puedes elegir dejar ir, puedes elegir soltar, puedes elegir recordar que nunca fuiste separado, nunca fuiste condenado, nunca fuiste perdido. Tú solo olvidaste. Y ahora estás recordando. Cuando él hablaba sobre el gusano que no muere y el fuego que no se apaga, él estaba citando una imagen profética del Antiguo Testamento. Isaías describió un valle donde los cuerpos de los rebeldes eran dejados, donde el fuego y los gusanos hacían su trabajo de descomposición. Era una imagen de consecuencia, de destrucción natural, no de tormento eterno. Era sobre lo que sucede cuando vives contra la vida, contra el amor, contra la verdad. Te descompones, no físicamente, pero espiritualmente. Pierdes la esencia, la conexión, la luz, y cuanto más te alejas, más profunda es la desintegración. No porque alguien te castigue, sino porque esa es la naturaleza de la separación, del ego, de la ilusión. Él enseñaba que había dos caminos, uno ancho y uno estrecho, uno que llevaba a la destrucción y uno que llevaba a la vida. Y muchos elegían el ancho, no porque eran malos, sino porque era más fácil, más confortable, más aceptado. El camino del ego, de la comparación, de la acumulación, del juicio, del miedo, y ese camino, inevitablemente, llevaba al Gehenna, no como un lugar físico, sino como un estado de desintegración, de pérdida de sí mismo, de vivir una vida que no es tuya, de morir por dentro mientras aún respiras. Y el camino estrecho era el camino de la verdad, del amor, de la rendición, de la unidad. Era difícil porque exigía que soltaras todo lo que te fue enseñado, todo lo que creíste ser,
todo lo que te daba seguridad falsa. Era el camino de volver a ti mismo, de reconocer la luz interior, de vivir a partir del alma, no del ego. Y ese camino llevaba a la vida, no una vida futura, sino vida ahora, plenitud ahora, paz ahora. Estás empezando a ver, no hay un Dios iracundo esperando para castigarte. Hay solo tú, tus elecciones, tus caminos y las consecuencias naturales de cada uno. Cuando eliges el amor, experimentas el cielo. Cuando eliges el miedo, experimentas el infierno. No después, ahora, aquí, dentro. Es simple, directo y completamente liberador, porque significa que no eres víctima, eres creador. Tienes el poder de elegir, a cada momento, a cada respiración, cielo o infierno, unidad o separación, amor o miedo, luz u oscuridad. Y no hay condenación en ninguna elección, solo consecuencias, solo experiencias, solo lecciones. Ahora, respira profundamente, siente el aire llenando tus pulmones, siente la vida pulsando en ti, y date cuenta de que estás vivo, consciente, presente. Y en este momento, puedes elegir, puedes soltar el peso del miedo, puedes soltar la creencia en la condenación. Puedes soltar la idea de que necesitas salvarte de algo fuera de ti, porque no hay nada fuera de ti. Todo está dentro. El cielo está dentro. El infierno está dentro. Dios está dentro. Y tú, en el centro de todo esto, eres libre. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás. Él no vino para crear una religión. Él vino para destruir la necesidad de ella. Él vino para recordarles a las personas de que ellas no necesitaban intermediarios, de templos, de rituales, de sacerdotes, porque lo divino estaba dentro de ellas. Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que no hay infierno eterno esperando por ti. Hay solo la elección de vivir conectado o desconectado, de vivir en la verdad o en la ilusión, de vivir en el amor o en el miedo. Y cada elección crea su propia experiencia, su propia realidad, su propio cielo o infierno. Y ahora, imagina que todas las veces que sentiste culpa, cada vez que sentiste miedo de no ser lo suficientemente bueno, cada vez que te preocupaste por la condenación, imagina todo eso siendo llevado al valle, al Gehenna, siendo quemado, no tú, sino esas creencias, esas capas, esas mentiras. Y mira el fuego haciendo su trabajo, no haciéndote daño, sino liberándote, purificando, revelando. Y cuando las llamas se apagan, ¿qué queda? Tú, puro, libre, completo, exactamente como siempre fuiste, antes de que aprendieran a enseñarte quién debías ser, antes de que te dijeran que necesitabas ser salvado, antes de que te convencieran de que había algo malo contigo. Él miraba a los fariseos, a los líderes religiosos, a aquellos que usaban el miedo para controlar, y les decía: ustedes cierran el reino de los cielos delante de las personas. Ustedes no entran, ni dejan que otros entren, porque habían transformado la espiritualidad en reglas, en obediencia, en miedo, y eso creaba el verdadero infierno. No un lugar después de la muerte, sino una vida vivida en culpa, miedo, separación. Una vida donde nunca eres lo suficientemente bueno, donde siempre estás intentando agradar a un Dios distante, donde vives con terror de fallar. Y Él vino para acabar con eso, para decir: ya eres digno, ya eres amado, ya eres completo, deja de buscar afuera, deja de intentar probarte, solo recuerda, solo despierta, solo vuelve a casa. Y casa no es un lugar, es un estado, es la sensación de estar alineado con tu verdad, de vivir desde el corazón, de reconocer que eres parte del todo, que nunca fuiste separado, que la luz que buscas no está en algún cielo distante, está aquí, ahora, pulsando en ti, respirando a través de ti, viviendo como tú. Y cuando te das cuenta de eso, cuando realmente te das cuenta de eso, el miedo del infierno desaparece, porque entiendes que no hay nada que temer, no hay condenación, no hay juicio final, hay solo experiencia, hay solo crecimiento, hay solo el retorno gradual a la memoria de quien siempre fuiste.
Respira ahora, lenta y profundamente. Inhala por la cuenta de 4. Mantén por la cuenta de 4. Exhala por la cuenta de 6. Y siente el cuerpo calmándose. Siente la mente aquietándose. Siente el corazón abriéndose. Y en ese silencio, en esa quietud, puedes oír, no con los oídos, sino con el alma. Puedes oír la verdad que siempre ha estado allí, susurrando, esperando, llamándote de vuelta. Y la verdad dice, estás en casa, siempre has estado en casa. Solo lo olvidaste por un tiempo, pero ahora estás recordando. Y en ese recuerdo eres libre. Él sabía que las personas tenían miedo de la muerte, miedo de lo desconocido, miedo de que hubiera un castigo esperando. Y entonces él hablaba sobre Gehenna, no para aumentar ese miedo, sino para redireccionarlo. Él decía, no tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tengan miedo antes de perder el alma. Y perder el alma no significaba ir para un infierno eterno. Significaba vivir una vida desconectada de la verdad. Vivir en el ego, vivir en el miedo, vivir en la separación. Eso era la verdadera pérdida, no la muerte física, sino la muerte espiritual, el vivir sin vivir, el respirar sin sentir, el existir sin estar presente. Y él apuntaba para eso, repetidamente, de formas diferentes, intentando hacer que las personas despertaran, intentando hacerlas ver que el verdadero infierno era la vida que ellas ya estaban viviendo, y que el verdadero cielo estaba disponible ahora, no después, no en algún lugar distante, sino aquí, en este momento, en esta respiración, en esta elección. ¿Puedes sentir eso? ¿Puedes sentir la diferencia entre vivir conectado y vivir desconectado? Entre vivir en el amor y vivir en el miedo, entre estar presente y estar perdido en los pensamientos. Esa es la diferencia entre cielo e infierno, no lugares físicos, sino estados de conciencia, experiencias internas, y puedes transitar entre ellos en cualquier momento, con una respiración, con una elección, con un acto de presencia. No necesitas esperar morir. No necesitas esperar permiso, no necesitas esperar ser lo suficientemente digno. Ya lo eres, ahora, siempre lo fuiste, siempre lo serás. Y cuando te das cuenta de eso, cuando eso se vuelve real para ti, algo cambia, dejas de vivir con miedo, dejas de intentar probarte, dejas de cargar culpa. Porque entiendes que no hay nadie juzgándote, no hay ningún Dios distante manteniendo un registro de tus errores. Hay solo tú, tus elecciones y las consecuencias naturales de ellas. Y esas consecuencias no son castigos, son maestras, son espejos, son invitaciones para despertar, para recordar, para volver. Él contaba parábolas sobre eso todo el tiempo. La oveja perdida, el hijo pródigo, la moneda perdida. Y en todas ellas el tema era el mismo. Algo se perdió, y hay una búsqueda, un retorno. Una celebración, no condenación, no castigo, sino alegría, porque lo que estaba perdido fue encontrado, lo que estaba muerto volvió a la vida, lo que estaba separado se reunió, y eso no es sobre religión, eso es sobre ti, sobre la jornada del alma, sobre perderse en la ilusión y encontrar el camino de vuelta a la verdad. Y no hay vergüenza en ello, no hay fracaso en ello, es solo la jornada, el camino. La experiencia de ser humano. Ahora pon la mano en tu corazón, siéntelo latiendo, siente el calor, siente la vida pulsando allí, y sabe que eso es sagrado. Tú eres sagrado, no porque hayas hecho algo bien, no porque hayas creído en las cosas correctas, sino simplemente porque eres, porque existes, porque eres una expresión de lo divino, una ola en el océano de la conciencia, una chispa de la luz infinita. Y nada que hayas hecho, nada que hayas pensado, nada que hayas creído puede cambiar eso. No puedes perder lo que eres, solo puedes olvidar. Y entonces recordar, y olvidar nuevamente, y recordar nuevamente. Y ese es el ciclo, la danza, la jornada. Él no hablaba sobre el infierno para asustar, él hablaba para despertar, para hacer que las personas se detuvieran, para hacerlas pensar, para hacerlas mirar sus propias vidas y preguntarse,
estoy viviendo, o estoy apenas existiendo. Estoy conectado, o estoy perdido. Estoy en el amor, o estoy en el miedo. Y esas preguntas, cuando se hacen honestamente, cambian todo, porque te sacan del piloto automático, te sacan de la repetición inconsciente, te traen al momento presente. Y en el momento presente no hay infierno. Hay apenas lo que es, y lo que es, cuando estás totalmente presente, es siempre perfecto, siempre completo, siempre suficiente. Has pasado tanto tiempo preocupado con el después, con lo que acontece cuando mueres, con si serás aceptado, si serás salvado, si serás castigado, y mientras estabas preocupado con eso, perdiste la hora, perdiste el momento, perdiste la vida que está aconteciendo bien aquí. Y ese fue el verdadero infierno, no un lugar futuro, sino la pérdida del presente, la pérdida de la conexión, la pérdida de la paz que siempre estuvo disponible. Pero ahora estás despertando, estás viendo, estás recordando, y todo cambia a partir de aquí. Respire nuevamente, más profundo esta vez, y mientras respiras, siente la gratitud, porque estás aquí. Estás vivo, estás consciente, y estás comenzando a recordar quién realmente eres, no lo que te dijeron que eras, no lo que creíste ser, sino quién realmente eres, antes de todas las historias, antes de todas las creencias, antes de todos los miedos. Tú, puro, libre, divino, y cuando vives a partir de ese lugar, cuando respiras a partir de ese lugar, cuando eliges a partir de ese lugar, no hay infierno, no puede haber, porque el infierno solo existe en la separación, y tú no estás más separado. Estás unido, estás entero, estás en casa, y eso no es algo que alcanzas, no es algo que conquistas, es algo que recuerdas, es algo que recordas, es algo que siempre estuvo aquí, esperando que dejaras de buscar y simplemente lo percibieras. Él decía, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no después de la muerte. Ahora, vida abundante ahora. ¿Y qué impedía esa abundancia? El miedo, la culpa, la creencia en la separación, la creencia en la condenación, la creencia de que necesitabas convertirte en algo diferente de lo que ya eras. Y él venía a deshacer todo eso. Venía a recordar a las personas que ellas ya eran completas, ya eran dignas, ya eran amadas, y que el reino, el cielo, estaba disponible inmediatamente, en el momento en que ellas eligieran verlo. ¿Y estás viendo ahora? ¿Estás sintiendo ahora? La levedad, la libertad, la paz de saber que no hay nada que temer, no hay condenación esperando, no hay juicio final, hay apenas amor, hay apenas luz, hay apenas la jornada eterna del alma, expandiendo, explorando, experimentando, volviendo siempre a la fuente. Y tú eres parte de eso, tú siempre fuiste, tú siempre serás. Entonces, respira, permítete sentir eso, permítete creer en eso, no como una nueva creencia para sustituir la antigua, sino como un recuerdo, como un reconocimiento, como un retorno. Estás volviendo a casa, y casa no es un lugar. Eres tú, es la verdad, es el amor, es la luz que nunca se apagó, incluso cuando creíste que sí. Y ahora, mientras estás aquí, en este momento, sintiendo eso, reconociendo eso, viviendo eso, comparte. No porque necesitas convencer a alguien, no porque necesitas probar algo, sino porque alguien en algún lugar aún está cargando el peso que acabas de soltar. Alguien aún cree en la condenación, alguien aún tiene miedo del infierno, y tú, con tu luz, con tu presencia, con tu recuerdo, puedes ser el recordatorio de que ellos también son libres, también son amados, también están en casa. Si esto te encontró, deja que tu luz guíe a otros. Comparte esto con alguien que necesita recordar, no con palabras forzadas, no con predicación, sino con tu propia paz, con tu propia libertad, con tu propia presencia. Porque cuando vives a partir de la verdad, te conviertes en la enseñanza, te conviertes en el mensaje,
te conviertes en la luz que apunta el camino de vuelta a casa. Y ahora, respire u tradução exata, una última vez, larga, profunda, completa, y sabe que todo está bien. Siempre lo ha estado, siempre lo estará. Estás en casa, siempre has estado en casa, y el infierno que has temido nunca existió de la forma en que te lo contaron. Era solo una metáfora, una enseñanza, una invitación a despertar, y has despertado, has recordado, has vuelto, bienvenido de vuelta. Adaptação cultural deste trecho é desafiadora, pois ele é muito abstrato e filosófico. Felizmente, a linguaxe original já é bastante universal, minimizando a necessidade de grandes mudanças culturais. As adaptações focam em manter a ressonância emocional e garantir que as metáforas funcionem bem em espanhol. Nomes de personagens, não há nomes de personagens neste trecho, então não é necessário fazer alterações. Nomes de lugares, sem necessidade de adaptação. Expressões idiomáticas e gírias. A frase "tudo está bem" pode ser ligeiramente adaptada para soar mais natural em espanhol. Referências culturais. Não há referências culturais específicas que precisem ser adaptadas ou explicadas. Humor e tom. O tom solene e reconfortante debe ser mantido. Roteiro adaptado. Una última vez, larga, profunda, completa, y sabe que todo está bien. Siempre lo ha estado, siempre lo estará. Estás en casa, siempre has estado en casa. Y el infierno que has temido nunca existió como te lo imaginaste. Era solo una metáfora, una enseñanza, una invitación a despertar. Y despertaste, recordaste, regresaste. Bienvenido de vuelta. Justificativa das mudanças. Is todo está bien. Mantense, pois, é uma expressão simples e universalmente compreendida. Siempre lo ha estado. Siempre lo ha estado. Mantense para manter o tom e o significado originais. Siempre lo estará. Siempre lo estará. Mantense para manter o tom e o significado originais. Siempre has estado. Siempre has estado. Mantense para manter o tom e o significado originais. Da forma como te contaram e como te lo imaginaste. Adaptação sutil para enfatizar que o inferno temido era uma projeção da imaginação da pessoa. O original já é aceitável, mas esta alteração visa intensificar o impacto psicológico. Você acordou, você lembrou, você voltou. E despertaste, recordaste, regresaste. A substituição por despertaste, recordaste e regresaste. En vez de has despertado, has recordado e has regresado, é para dar tom mais poético e direto, sem comprometer o significado.